Gambit y Aizen tienen algo en común. A los dos les ha ido muy bien durante los últimos meses y nos han regalado grandes momentos. Pero mientras que uno es candidato a la final de esta Champions, el otro tiene muchas dudas encima. Es difícil a estas alturas decir algo malo de Gambit. No solo se coloca en el tier S de la mayor parte de los analistas, sino que se suele recalcar como el candidato predilecto para llevarse esta Champions. Y sabemos que la Master 3 de Berlín no tuvo rival, tan solo perdió 2 mapas contra 100 Thieves y uno contra Vision Strikers durante todo el torneo. En resumen, es un equipo muy sólido que ya ha demostrado poder arrasar con lo mejor de EMEA. This could go one of two ways. If they don't check for Mixer and he gets a couple of kills, he gives them a way back into the round. If he somehow spots Nats, it gives them a way back into the round. Instead, it just comes out to this moment and they've seen it, but he still manages to come out with 3! Ridiculous from Mixwell, leaving just Nats. He thought he'd given his team a free pass in towards the A site. Instead, he sent them to their death. We thought Nats had snuffed by Mixwell. It turns out it was the other way around. Nats now having to clutch this one out. No idea where Mixwell is, and the snakebite not quite clearing the angle. He's about to run to site, reloading, and Mixwell completely whips Nats. Really launches it out. Por otro lado, Gambit tiene una particularidad que es difícil de encontrar en otra parte. En la última parada de la Masters consagró a Nats como estrella mundial y este jugador ruso de 19 años se alzó como MVP de todo el torneo. Lo curioso de todo esto es que Nats es un centinela y si hablamos de MVPs, bueno, normalmente nos estamos metiendo en un universo de duelistas. Pero es que eso no es todo, también han demostrado tener un mental muy fuerte. Aunque para poner un ejemplo de eso tenemos que volver un momento al clasificatorio para la tercera Masters. Allí, por mucho que ahora lo veamos tan claro, Gambit no partía como favorito. Aún así estuvo ganándose el pan contra grandes equipos europeos y contra Supermassive Blaze en la final, donde encima empezó perdiendo su propio mapa por un 13-1 en Ascent. Después de eso veíamos cómo volvían a pelear con uñas y dientes el pick del rival, llegando a ganarlo y finiquitando la serie poco después. Un equipo sin duda perfectamente capaz de grandes comebacks. Pero volviendo a esta Champions, se dispone sobre la mesa un escenario ideal para Gambit. Cuentan con un equipazo, pudieron probar sensaciones en la Red Bull Home Ground este noviembre y ahora se lanzan a por un grupo que debería estar temblando frente a su presencia. Será difícil que Team Secret, Crazy Raccoon o Team Vikings le planten cara. 30 seconds left. Reset! Okay, make that a 1v2. Defo manages to pick up the spike as well. Understands he goes there, Ethan's going in there as well, he goes in aggressive! Defo good for 4, looking to work the ace with the Blade Storm. Hiko, he's got a util! Defo does it! My goodness, the ace to kick off the series for Gambit! Gambit es probablemente uno de los equipos que reaccionan mejor a las cosas que pasan dentro del juego. Juegan a esperar a que tú hagas la primera acción para ellos reaccionar a lo que tú has dicho y tienen muchas cosas preparadas para eso. Y es difícil jugar contra un equipo que te deja jugar a ti primero y luego te hace el counter a lo que tú haces. Porque siempre es como que van un paso por delante. Y para poder jugar contra un equipo así, tienes que asegurarte que el movimiento que tú hagas sea muy fuerte y que tengas preparado la segunda baza, la play que viene después a tu primer movimiento. Si no, Gambit siempre va a estar controlando el partido. Y es algo que hacen muy bien. Eng, el coach de Gambit, es una persona súper importante. Ya lo visteis en Berlín, que le hicieron como unas reverencias en el suelo cuando subió al escenario. Parece que tiene todo el poder dentro del equipo en el apartado táctico, como tiene que ser, y hace las cosas muy bien porque, visto desde fuera, Gambit es un equipo súper estructurado y tiene muy buenas ideas. Así que una de las claves del equipo es, sin lugar a dudas, su entrenador. Es muy raro porque se suele decir que los mejores jugadores juegan duelistas, pero en este caso Nats es centinela, MVP de la Masters Berlín, nos destruyó en el partido contra nosotros. Se notaba mucho que lo tenía todo muy entrenado. Nos dijo que él por la noche se miraba todos los partidos de todos los equipos contra los que iba a jugar
y buscaba las debilidades para que el día siguiente pudiera colarse y lurkear por zonas que él había visto que eran debilidades en ciertos timings, en segundos de la ronda o dependiendo de la presión que haga su equipo. Siempre se cuela por debilidades que deja al contrario, ¿no? Por espacios que deja al contrario a la hora de rotar, o cuando se lleva un kill su equipo, o incluso él presiona primero para que su equipo haga algo y luego se va. Todos sus movimientos son calculados y disciplinados, nunca hace cosas que no tengan sentido, y eso es lo que le hace ahora mismo probablemente el mejor centinela del mundo. Hace poco Gambit perdió en la Red Bull por primera vez en mucho tiempo, llevaba una racha de victorias impresionante y la verdad es que no jugaron muy bien. Tampoco me gusta mucho cómo jugaron en Fracture, que creo que es una de las claves de este evento, y no sé si estaban jugando al 100% o no, pero no pueden jugar al nivel que jugaron en la Red Bull para poder ganar este torneo. Veremos si Gambit siguen siendo los reyes o les han pasado por la derecha. Ascent, al contrario de Gambit, es un equipo sobre el que hay muchas más dudas. Algunos dicen que existe en este equipo europeo una gran dependencia sobre Cinet, su Jet, que sin duda es la estrella. Pero por otro lado también podríamos argumentar que Zig llega a Champions en un gran momento o que Starso es el repuesto perfecto, siendo ambos unos jugadores capaces de brillar y aportar firepower cuando Cinet no tenga el día. Y a todo esto hay que tener en cuenta que Ascent llega al Mundial de Valorant calentito de la Red Bull Homeground y de la Rising Series. En la Red Bull el equipo cayó en la final contra Team Liquid, pero fue capaz de llevarlo al overtime y pelear hasta el final. Y en la Rising Series estaba clara su victoria, pero contaron con un factor interesante. Pudieron estrenarse en LAN y jugar frente a una multitud. Hola chicos. Bueno, hola Aquiles, lo primero, felicidades, enhorabuena porque habéis ganado. Mi primera pregunta, yo creo que la de todo el mundo, es ¿qué se siente cuando ya por fin estás aquí en LAN con público y encima de todo llevándote la victoria con tu equipo? Es una locura, la verdad, es una experiencia única. Es totalmente distinto a la LAN sin gente, obviamente, y es espectacular. Muchas gracias a todo el mundo. Te pongo ese motivo que me pongo motiva yo también, ¿eh? Para esta Champions estrenarán su fase de grupos jugando contra VivoKD, teniendo que medirse más tarde bien contra Exten o bien contra Envy. Sin duda las posibilidades de salir de grupos están ahí, pero tendrán que poner de su parte para resolver las dudas que plantea este equipo. Ascent es uno de los equipos con más firepower del mundo. Tienen a Cinet, por supuesto, Zig, Starcho, Bonecold y Kiles. Un equipo que juega muy rápido, directo, sin mucha parafernalia. Un equipo que juega simple, un equipo que juega al trade, a utilizar las piezas que tiene y no tiene nada que ver con el juego que tiene Gambit. Es mucho más directo y simple y depende mucho más de las individualidades del equipo. Yo creo que los dos mejores jugadores en este equipo son Cinet, para mí uno de los 5 mejores jugadores de este evento, con Operator probablemente el mejor jugador del mundo, el turco lo conocéis todos, por supuesto, y luego es Starcho, que juega cualquier personaje a un nivel altísimo, anímicamente es el que levanta el equipo siempre, bajo presión juega mejor y su comunicación es súper importante para dar los mid-round calls del equipo. Ellos dos son los más importantes y los que necesita Zen para llegar a ganar el torneo. Ascent tiene una cosa muy buena y es que ha jugado 2 eventos en LAN hace poco tiempo. Jugaron la Masters Berlín y luego jugaron la Rising Series en Barcelona, que la ganaron convincentemente contra Movistar Riders. Se nota que Ascent está a un tier superior que Movistar ahora mismo y jugaron muy bien. Y esa experiencia yo creo que les puede dar una ventaja sobre otros equipos que a lo mejor no han jugado tanto en LAN en Valorant todavía y están mucho más tranquilos. Y eso se nota mucho dentro del servidor. Así que ese punto de experiencia puede ser el factor decisivo en una ronda muy importante que necesites ganar el partido ahí, no cometer errores, estar tranquilo. Yo creo que estas 2 LANes que han jugado antes de venir a Champions les vienen de lujo.